amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Los saludamos desde la Ciudad de México. Recuerden, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde estamos aquí en Tertulia Vespertina y Nocturna. Un servidor de ustedes, Carlos Jiménez Hidalgo, pues les da las gracias por permitirnos entrar directamente hasta su hogar, donde quiera que nos ven. Recuerden ustedes que de hecho estamos con 75 lugares en Europa, Asia y América, donde pues nos están viendo directamente, y otros 56 lugares en otros continentes, donde estamos en planeta2013.tv. Y bueno, pues les damos la bienvenida, amigos. Sobre todo vamos a hacer los comentarios de lo que ha acontecido durante esta semana a nivel nacional e internacional. El presidente Enrique Peña Nieto se presenta en la muestra del Museo de Bellas Artes. Recorre exposición de 147 obras de Pablo Picasso y Diego Rivera. Destaca directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, presencia de mandatario y turistas. Esta muestra presenta las coincidencias entre Picasso y Rivera desde su formación académica. Ambos artistas reinterpretaron sus propias culturas, la mediterránea y la mesoamericana, en la primera mitad del siglo XX. Evidentemente, los periódicos de la cultura, como el periódico de Excelsior Expresiones, nos hace un relato de la visita de la defensa del arte y sobre todo Picasso y Rivera, visitada por el presidente Enrique Peña Nieto. La jornada también nos habla en su portada principalmente, pero además vienen algunos otros elementos, y estamos viendo la fotografía que fue publicada de los actores y los artistas, entre los cuales pues estaban hombres muy importantes como Lidia Camacho, Miguel Fernández, Ignacio López Tarso y María Cristina García Cepeda, titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. Y bueno, pues la muestra es sumamente interesante de esta base, donde se va recorriendo, y el director expositor de esta muestra nos hace los comentarios y le hace los comentarios al presidente Enrique Peña Nieto. Osorio Chong llama a aplicar cero tolerancia ante los delitos. Campaña de México y la Organización de las Naciones Unidas y Estados Unidos contra la trata de personas. El objetivo es visibilizar el ilícito y que la población lo denuncie. El exconvento de Tehuantepec albergará Biblioteca de Artes y Humanidades. La asociación civil transmite y es transitante impulsor de la iniciativa Migración del Istmo. El Infonavit busca reducir trámites de 106 a solo 46 trámites para la solicitud en algunos puntos de adquisición financiera para adquisición de una casa. El secretario de Economía, José Antonio Meade, crecimiento continuo por 14 trimestres. De abril a junio, el Producto Interno Bruto creció el 3%, informa el INEGI. El avance semestral fue impulsado por el sector agropecuario y servicios, que se incrementaron 3.5% cada uno, analistas de Banorte. Y sobre todo tenemos que hacer comentarios de cómo se destruyó prácticamente al inicio de este siglo el empleo, que estaba bien remunerado. Desaparecieron 1.830.000 puestos de ingresos de 5 minisalarios, alerta la CONCAMIN. En este siglo se ha registrado la destrucción de la ocupación y el empleo bien remunerado en México, tal vez que desaparecieron 1.830.000 puestos de trabajo en el sector formal, dice así la Secretaría CONCAMIN. Niñas y mujeres de 7 de cada 10 son víctimas de la trata en México. Nuestro país, Estados Unidos y la Organización de las Naciones Unidas lanzan campaña conjunta contra ese delito, ofrece el titular de Gobernación. Tolerancia cero, dice así Miguel Osorio Chong. Los precios del internet y la televisión al alza, bajan los de la telefonía. Factores como el incremento de las velocidades de navegación y las variaciones de tipo de cambio son parte del encarecimiento que se está dando. El periódico Milenio hace una serie de comentarios en sus negrillas en la portada principal, y nos dice esto el martes 1 de agosto.
La fiscal Luisa Ortega desconoce la constituyente, Maduro comete un delito de lesa humanidad. Evidentemente tenemos que tratar este tema de México y Venezuela, que está teniendo problemas, pero no solamente Venezuela, a nivel internacional. Tuvimos la oportunidad de ver la toma de la constituyente y precisamente la que ha sido nombrada presidenta de esta constituyente, Ilse Rodríguez, que además un discurso verdaderamente interesantísimo, anti-imperialista. Prisiones, territorios tomados. De acuerdo con INEGI, en el país hay 210.991 personas privadas de su libertad. 2 de cada 3 tienen menos de 39 años y de esa edad, y el 5% nunca había trabajado antes de ser detenido, y el 8.5% trabajó alguna vez en una corporación policíaca, en el ejército y en la marina. Otro de los elementos que tenemos que comentar, amigos, es verdaderamente lamentable la muerte de algunos compañeros periodistas. Baja California, matan a otro reportero, van 8 en 5 meses. Asesinan a Luciano Rivera dentro de un bar en Playas de Rosarito. Su procuraduría aún indaga si homicidio está ligado a su profesión. Evidentemente los resultados que estamos viendo ahora en algunas informaciones periodísticas, según la última información en las investigaciones que ha hecho la Procuraduría General de la República, Luciano Rivera, fueron directamente los asesinos contra él. Primero se había dado la versión de que había tenido una discusión en el bar, y ahora ya un testigo dice que no es cierto, que llegaron directamente a la muerte de este personaje. Luciano Rivera, 31 de julio, Miroslava Breach, 23 de marzo, Máximo Rodríguez, 14 de abril en Baja California, Ricardo Monluy, 19 de marzo en Yanga, Veracruz, Salvador Adame, 14 de junio, Gabriel Zamora en Michoacán, Jonathan Rodríguez, 15 de mayo, Autlán, Jalisco. Lamentamos sobre todo pues el asesinato de nuestros compañeros periodistas. Otra noticia importante, amigos, en Chihuahua, dice: sigue la buena racha de los niños mexicanos. México, segundo lugar en competencia mundial en matemáticas. Luis Alejandro Alcaraz logra medalla de plata en lo individual. Evidentemente lo tenemos Juan Millón de Yucatán, Eric Iván Hernández Palacios de Nuevo León, Jesús Omar Sistos Barrón de Guanajuato obtuvieron medallas de plata. Bueno, esto no quiere decir que sea consecuencia de la reforma educativa, me atrevo a decirlo, porque la reforma educativa tiene menos de 3 años y estos jóvenes fueron a participar a nivel internacional de matemáticas mentales y resultaron ganadores. Prácticamente se trajeron todas las medallas. Felicidades a los maestros y a la institución que envió a estos jóvenes en la competencia nacional. Inauguran monumento para periodistas caídos. Enrique Alfaro devela escultura a comunicadores que costó 4.5 millones de pesos. Alcalde de Guadalajara asegura que las críticas son golpeteo político rumbo al 2018. La escultura es una pluma gigante ubicada en el cruce de Avenida Pablo Neruda y Américas, que fue creada por el artista Pedro Escapa con acero y cemento aligerado, y tiene un peso de casi 1 tonelada en recuerdo de los compañeros periodistas que han sido asesinados en diferentes lugares. Imposible decir cuántas víctimas de trata existen. Las mujeres representan más de la mitad de las afectadas, asegura. Niños alcanzan el 20%, indígenas y migrantes también son vulnerables del secuestro. Otro elemento que nos dice el periódico La Jornada: necesario un viraje, no se puede seguir un modelo de proveer lo mínimo y básico, señala. Fallida la política social federal, dice José Ramón Amieva Gálvez, el resultado de una visión asistencialista y focalizada, así como por no atender las condiciones de vulnerabilidad de la población, afirma. En 25 años se aplicaron, no se ha reducido la pobreza a pesar de las aplicaciones económicas que tiene este proyecto. México debe expresar, ya que le interesa negociar el Tratado de Libre Comercio, apremian los expertos. El Tratado de Libre Comercio no afectará compromisos con el mercado mexicano. La firma continuará invirtiendo en el país, asegura.
colaborará con quien sea el próximo presidente. En el agro hay voluntad de fortalecer el Tratado de Libre Comercio, dice Calzada. El Tratado de Libre Comercio al sector agroalimentario es un instrumento de progreso y beneficio mutuo para productores y consumidores de los países socios y el ejemplo de la integración de las economías de la región. Avalan 1.600 millones de dólares para la construcción del muro transfrontera Estados Unidos-México. Falta por aprobación del Senado estadounidense. Primero tramo se ubicarán en las zonas de Texas y California. La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha otorgado al presidente Donald Trump 1.600 millones de dólares para el trabajo y 21 millones de dólares será el costo de la valla, de acuerdo con un reporte del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. 12 millones de dólares había calculado Trump durante su campaña que costaría la construcción de la barda en la frontera con México. El periódico Crónica en el Metro dice: acuerdo integral en el Tratado de Libre Comercio o México si México no coopera. Secretaría de Relaciones Exteriores: si Estados Unidos no nos trata bien en lo comercial, no puede esperar colaboración en seguridad o migración, advierte Guajardo. No divulgaremos la estrategia del país en las negociaciones, dice el titular de Economía. Los senadores acuerdan crear una comisión legislativa que dé seguimiento a la revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. En unos días más se va a efectuar esta reunión de los tres países para dar los comentarios correspondientes a lo que está sucediendo con la propuesta de Donald Trump. Despide el Instituto Mexicano del Seguro Social a mando que filtró informes sobre licitación. Presenta las denuncias correspondientes contra el jefe de área de servicios administrativos. No afectó asignación de contratos a 23 empresas por 595 millones para ropa hospitalaria. Bueno, pues ahí tenemos algún problema de la pugna por las comisiones que llevan algunas personas en ganancias. Pues ahora vamos directamente a seguir comentando del Tratado de Libre Comercio. Centro de Estudios Gilberto Bosques del Senado. Hay poco tiempo para conciliar sobre el Tratado de Libre Comercio. Ante la premura con la que se busca renegociar, es posible la retirada de uno de los miembros si no logran acuerdos, sobre todo con el capítulo 19, hace una información concreta con respecto a ello. Evidentemente el Tratado de Libre Comercio y la próxima reunión que se va a tener con miembros de Estados Unidos enviados por el presidente Donald Trump, pues nos da una respuesta de lo que está tratando de salvar tanto Estados Unidos como Canadá y México para una buena relación comercial que se debe de tener entre los tres países. 6 asociaciones de México, Estados Unidos y Canadá buscan subir demanda del metal, exigen a gobiernos fomentar uso de acero con el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio está involucrado verdaderamente en muchos aspectos: teatro, cinematografía, economía, exportaciones, importaciones. Piden reglas que favorezcan al sector. México ha impuesto cuotas compensatorias e importaciones de China y Taiwán para proteger el mercado. Dice Edgar Olvera, subsecretario de Comunicaciones de la dependencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, afirmó que la reforma del sector permite estar preparados para cumplir compromisos, listos para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de Canadá con el Telecom, dice la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Subsecretario afirma que están preparados contra cualquier eventualidad. Destaca que habrá coincidencias en el tema con los otros 2 socios comerciales. Productores de maíz prefieren salir de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Evidentemente, no crean ustedes que está dando la respuesta correcta. En la economía de beneficio, sobre todo la pérdida de una economía cuando se vende por tonelada. Productores de maíz prefieren salir de esas negociaciones. Afirman que el Tratado de Libre Comercio no les ha generado mejoras significativas. Su demanda urgente que Zagarpa les pague la tonelada de maíz a 4,200 pesos. Evidentemente, pues ahí
no solamente el Tratado de Libre Comercio como lo acabamos de ver, sino también en la inversión energética. Secretaría de Comunicaciones y Transportes lista para renegociación de telecomunicaciones. La reforma en el sector no será suficiente, se considera. La renegociación del Tratado de Libre Comercio le abre a México la oportunidad de convertirse en un importante destino de inversión en el mundo petrolero. Vamos a una identificación de canal, amigos, y regresamos en un minuto para seguir comentando pues algunos hechos de lo publicado durante esta semana en los periódicos de circulación nacional. Regresamos en un minuto. Vamos a identificación de canal.
regresamos nuevamente a este segundo módulo. Vamos a hablar de economía, de lo que está pasando a nivel nacional, en donde pues estamos viendo que el cambio de la economía a través del aumento del petróleo nos ha dado una respuesta, y el encarecimiento pues de algunos productos básicos para la alimentación del mexicano se han encarecido y prácticamente han subido del 6 al 7 y hasta el 10 y hasta el 15%. Apuesta por incertidumbre fiscal en 2018. Hacienda descarta nuevos impuestos. Hay pocos espacios para hacer modificaciones al marco tributario. Se debe generar confianza en estos momentos. José Antonio Mid. Bueno. Buenas tardes. Hola Sarita, ¿cómo está usted? Bien, gracias. ¿Usted? Pues aquí, amigos, nuevamente Sarita Rueda, quien nos va a hacer comentarios. ¿Cuál es el tema de hoy, Sarita? Muchas gracias. Hoy vamos a abordar el tema tan mencionado y preocupante que se está dando con el país latino que llamamos Venezuela, que ya tiene pues un tiempo importante en el cual vemos que la reacción de la población de la masa, pues en lugar de tranquilizarse, realmente los vemos cada día más exaltados y más desesperados. Y esto conlleva en realidad a la persona o bien a las personas que están a cargo de esta población. Y aquí voy a aprovechar para abordar la personalidad, no solamente de las personas que están al frente de esta población, sino vamos a hablar de manera general de la persona. Y es muy interesante porque nos muestra este tipo de reacciones que ellos están teniendo cuando las personas tenemos un predominio de una indecisión o una decisión mal enfocada, y en este caso se da con los líderes, cuando se les da este poder, cuando no tenemos esta realidad o tenemos una realidad falsa, nuestra necesidad psicológica se da en un sentido general. Y esto convoca a una mente estrecha y de convicciones obstinadas, y obviamente esto tiene una exageración en los sentimientos, damos malos argumentos también, pero sobre todo los sentimientos, recordemos que nos lleva a una acción, y esto lleva a una influencia donde surgen varias cuestiones en donde se dan, no se cubren las necesidades ni siquiera de la misma persona. Y bueno, también esto tiene mucho que ver con las reacciones que se exaltan justamente en la masa, porque inconscientemente es la decisión que está tomando la persona, quien está a cargo de este movimiento, en este caso los líderes, inconscientemente quieren llevar a esta exaltación a la misma población, lo vuelvo a repetir, debido a que ellos tienen una necesidad tan grande de este poder, pero sobre todo que ven una irrealidad que ocasiona el ego de la persona cuando no se cumplen sus metas, sean objetivas o no. Y esto es lo que está sucediendo con este tipo de personalidades. Sí, Sarita, evidentemente lo que estamos viendo, y me parece interesante poder ubicar el concepto que acabas de vertir sobre las dos personalidades de liderazgos, la revolución bolivariana comandada por el presidente Nicolás Maduro y sobre todo la ultraderecha, que pues evidentemente tienen una tendencia netamente en la economía a favor de los Estados Unidos. Entonces tenemos dos coberturas totalmente diferentes, a los dos les podemos aplicar este concepto que tú acabas de mencionar. Hoy en la mañana tuve la oportunidad de escuchar y de ver la toma de posesión del constituyente. Evidentemente el liderazgo por la revolución de Hugo Chávez sigue vigente, sigue vivo el presidente Hugo Chávez a través de el discurso que presentó Delcy Rodríguez, quien en estos momentos es la presidenta del constituyente, y verdaderamente el discurso es un discurso a favor del pueblo y de esa economía que tú lo acabas de mencionar, cuando los intereses y las necesidades son muy fuertes. ¿Algún otro comentario, Sarita? Bien, pues como psicóloga social,
lo que me compete es siempre hacer énfasis hacia la persona, que lo tomemos como ejemplo, pero ejemplo desde la primera persona, de cómo reaccionamos todos en un momento, y vamos a tomar en este caso, cuando el ego es muy fuerte. El ego es muy fuerte o espera más de nuestra persona, que se desborda en unas emociones negativas y además peligrosamente forma una irrealidad negativamente. Y obviamente eso siempre se va a proyectar hacia las personas que están en nuestro contexto. Y si tenemos más poder, pues vamos a dañar a más personas. Esto sería mi conclusión. Yo creo que precisamente el hecho de que hace 2 días fueron detenidos 2 de los líderes muy importantes de la ultraderecha venezolana y que fueron llevados a prisión, las protestas se dieron a nivel internacional, pero sabemos, lo que tú acabas de mencionar, que los intereses económicos de lo que está sucediendo en el mundo entero a través del apoderamiento del petróleo probablemente de Venezuela y de lo que está sucediendo con la revolución bolivariana, que muchos países están en contra de ellos, y nos hemos dado cuenta de que los presidentes de Argentina y de otros países, hasta en el caso de México, que son a favor de pues la ultraderecha universal, y sobre todo que lo vamos a comentar en el siguiente módulo de lo que está sucediendo en México con la confrontación de Videgaray con el gobierno de Venezuela, y sobre todo que no sabe, y me atrevo a decirlo de una manera, que no está resolviendo la problemática diplomática con el país. Pues te agradezco mucho, Sarita, tu comentario. Estamos en comunicación para ver el próximo comentario el próximo viernes. Muchas gracias, Sarita, por tu participación. Bonita tarde. Hasta luego, gracias. Bueno, amigos, pues uno de los elementos más difíciles ha sido precisamente este hecho de que la economía internacional está basada con el petróleo mexicano. Reporte financiero: Pemex sale del pozo. Sumó 3 trimestres con utilidades. El aumento de precios internos y externos y la reducción de la deuda fueron factores que apoyaron. Saneamiento de la empresa, millones de pesos primer semestre de cada año. Aumentan el 77% el robo de petróleo a Pemex de este combustible. La petrolera reporta que los ductos perforados suman 5.075 en el mismo periodo de 2016, fueron 2.864. Pemex con utilidad más alta en 14 años, gracias a los resultados operativos de la empresa, entre otros factores, se logró el rendimiento neto, dice Juan Pablo Newman, director de finanzas. Encuestas del Banco de México: analistas comparten optimismo. Los expertos del sector privado ven un panorama favorable para la economía. Mejoraron sus previsiones sobre crecimiento de cotización del dólar y la generación de empleos. Bueno, pues estamos viendo algunos de los elementos de la economía internacional y la repercusión que se tiene en el Mercomún Europeo y en el Banco Mundial y en el Banco Internacional, y sobre todo el resultado de la economía mexicana. Suma la Comisión Federal de Electricidad 4 meses de bajas en tarifas eléctricas. La disminución se debe a condiciones más estables en los precios de los insumos para generar electricidad. La mayor disminución será 3.3% en el sector empresarial. Infetel solo coloca 16 de 25 estaciones FM y recauda menos de lo esperado. Proyectaban ingresos de 285 millones de dólares y de pesos también, y apenas logró 166 millones de pesos. Dan 30 días para informar sobre el destino de 115 millones en el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. La permanente demanda de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que solicite la información de los convenios y contratos celebrados hasta la fecha por Grupo Aeroportuario en la Ciudad de México. Pierde Movistar usuarios en México y recorta inversiones. Dieron de baja 1.9 millones de usuarios, aumentó la compra de móviles de gama alta. Bueno, pues estamos viendo los resultados de los movimientos
de una economía en el país que está fluctuando precisamente en base a lo que sucede en el concierto internacional a través de lo que hay. Riesgos financieros, mercados dan su voto de confianza. Los niveles se registran, la cobertura contra el incumplimiento para la deuda del gobierno federal y Pemex son los mejores desde 2015. Vamos a una identificación de canal, amigos, y regresamos para hablar de temas del Distrito Federal, de lo que acontece con ciertos movimientos muy raros a través de la posición de el doctor Miguel Ángel Mancera. Regresamos en un minuto, amigos. Estamos en planeta2013.tv.
seguimos en el tercer módulo de tertulia vespertina y nocturna. Estábamos comentando pues algunos de los elementos de lo que ha pasado con el gobierno federal y sobre todo las actividades de la Secretaría de Hacienda, y ahora vamos a hacer algunos comentarios de lo que ha sucedido en la Ciudad de México. Dice Miguel Ángel Mancera: sin definir la conexión de la línea 7 del Metrobús a Santa Fe, las autoridades capitalinas tampoco saben si tendrá un costo adicional. También está pendiente tramo en el Campo Marte a Fuente de Petróleos. Tras varias décadas estancadas, se reactivó la vivienda en renta, muchas de las construcciones por parte del INPI. Tras mantenerse en un bache por varias décadas, la vivienda en renta se ha reactivado y ha generado mayor movimiento económico en la Ciudad de México. Autoridades de la capital y del Estado de México impiden tianguis en San Juan tras instalarse, sobre todo por los grandes problemas que se han dado, y ahora resulta que están apareciendo pues algunos de los que trabajan en los mercados, llegan de repente gente, yo me atrevería a decir que está vigente la Guardia Blanca o las Guardias Blancas en el Distrito Federal, y que están matando a algunos de los comerciantes. La prohibición a raíz de la disputa entre líderes que dejó 2 muertos y 10 heridos.